Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando nuevamente en la noche temática y en esta su charla, El árbol siniestro. Bueno, empecemos porque el tiempo siempre apremia acá. Vamos a tratar hoy de finalizar esta primera charla. Eh, bueno, arranquemos. Habíamos hablado de que nosotros estábamos viendo, no hemos salido ni siquiera de la primera, ¿no? Entonces estamos acá en la raíz del mal. Babilonia antigua ya lo habíamos visto y estábamos empezando Babilonia la nueva. Cortamos la vez pasada, seguimos en la parte de Babilonia la nueva. Esperamos hoy terminar esta parte de Babilonia la nueva y arrancar para la próxima con el principio, que sería la segunda exposición. ¿Por qué lo hago en ese orden? Porque si arranco explicando la semilla, hay cosas que la gente va a decir, esto ya es fantasía, es ficción. Entonces necesito relacionar esta parte con la parte de la semilla para que entendamos las partes de las ramas. No lo hago en ese orden, las cuestiones van a empezar a volverse fantasiosas. O sea, la gente va a decir, esto es pura fantasía. Bueno, entonces sigamos ya y arranquemos. Voy a hacer un breve resumen para acordarnos un poco en lo que estamos. Habíamos hablado de Nimrod, ¿cierto? Habíamos hablado de los reinos de Nimrod, habíamos hablado de los cultos que Nimrod había impuesto en las poblaciones, como era el culto a Moloch. Habíamos hablado que después de que él fue asesinado por su tío abuelo, Shem, se le atribuye el pino, ya sea la parte del pino o la parte de los ciervos, y se cree también que es el primer padre de la masonería. Entonces este es uno de los personajes que habíamos hablado. Aquí estamos la parte de la piña o el pino. Y también teníamos otros personajes de los que ya habíamos hablado, como Derceto, que había sido una mujer mitad mujer, lógico, mitad pez, que había engendrado a Semiramis, que Semiramis había sido una gran reina en la antigua Babel, que se casó con muchos esposos, a los cuales después los mató. Habíamos dicho de Semiramis que Semiramis apareció envuelta en palomas, que un pastor la recogió y que finalmente cuando ella es asesinada, después de que su vida fue pura idolatría hacia otros dioses paganos, como en el caso también de Moloch, ella finalmente es asesinada por el rey de Kansa, con su hijo Tamus, y asciende al cielo en forma de paloma. Todo esto ya lo hemos visto y esto es simplemente un repaso. Hablamos de este niño, que era el hijo de Nimrod y Semiramis, que se llamaba Tamus, que se le asociaba al 25 de diciembre, que también se reconocía como el día del sol invicto o del renacimiento solar, y que este niño es reconocido bíblicamente como Baal. Entonces, habíamos hablado de estos tres personajes, habíamos hablado de otros dioses de la época, que dentro de esos dioses se encontraba Marduk, se encontraba Derceto, se encontraba Dagón, que de una forma interesante sus cuerpos son de una forma reptiloide, si se dan cuenta. Habíamos hablado de Moloch, como un ser también, como un dios a los cuales se le rendía culto, en donde se quemaban los niños. Habíamos hablado de Nimrod, del pino, de los ciervos, de Semiramis, de Tamus, y cómo ellos dos en una sola figura llegan a volverse una deidad. Hablamos también de que los cristianos para la época ya se habían convertido en una molestia para el Imperio Romano. O sea, toda la oleada de dioses que habían venido desde Nimrod, que había sido después del diluvio, y hasta la época de los romanos, todos estos dioses eran un compilado de miles de dioses. Entonces, todos los que hacían eran reciclarlos, transformarlos, ponerles algo, quitarles algo, pero eran los mismos. Entonces, los cristianos llegan y ellos dicen, nosotros tenemos un Dios que no tiene cara, o sea, él no se muestra, ¿no? Y él nos manda a que rompamos todo esto, porque ellos dicen que estos no son dioses. Entonces, agarraban todo esto y, como vemos acá, rompían y deshacían, y se convierte en una molestia para el Imperio Romano, hasta tal punto que son perseguidos los cristianos. Vemos acá que muchos de esos son ejecutados en el famoso pan y circo, en el circo romano. Hasta ahí habíamos quedado la vez antepasada, ¿cierto? Habíamos hablado que el título de Pontifex Maximus no solamente
era quitarle un título a un dios, sino era ponérselo sobre un nombre, que ese título venía de mucho más atrás y era el título del rey sacerdote de los misterios babilónicos que pasó a llamarse el Puente Máximo o el Pontifex Maximus, que hasta el día de hoy se mantiene el título. Habíamos hablado de Nimrod, cómo se había convertido y cómo el catolicismo, o que en la época se conocía como la religión universal, porque eso es lo que traduce catolicismo, esta religión universal, al ver que los cristianos se le habían convertido en una piedra en el zapato, dijimos, matamos uno, nacen 100, no podemos con esto, entonces tratemos de adoptarlos. Entonces, como en una forma inteligente cogieron todos esos dioses paganos y los empezaron a transformar hacia el cristianismo. Entonces, lo que era Nimrod, lo que eran los ciervos, lo que era este árbol perenne, el árbol que nunca muere, pues sencillamente se asoció y se metió a la fuerza hacia el cristianismo como, o sea, ni siquiera tiene la lógica bíblicamente. Entonces, metamos eso a la fuerza y va a ser algo que se rinda culto el 25 de diciembre, ¿sí? Habíamos visto que la piña no es sencillamente de una teoría de conspiración en contra del catolicismo. Ellos tienen incluso la plaza de la piña y sabemos que la piña, aquí vemos a Nimrod sosteniendo la piña, arranca prácticamente de los imperios babilónicos. Entonces es realmente muy antiguo y es reciclar este tipo de dioses. Aparte de eso, estaba acompañado de dos pavos reales que simbolizaban el fénix, que también simbolizaban inmortalidad. Entonces, en este solo aspecto ya estamos recordando a este personaje. Que alguien va y visita el Vaticano y ve una piña, pues no le encuentra sentido hasta que entiende esto. Bueno, sigamos. Y finalizando lo que habíamos visto, habíamos hablado acerca de Semiramis, como Semiramis como deidad, ese personaje pequeñito ya deidado, con su niño de brazos, dándole seno, se había esparcido por diferentes culturas. Y en estas culturas a cada cultura había llegado y había cogido un nombre diferente. Entonces podría llamarse Astoret, del niño Baal, o podría llamarse Semiramis, Tammuz, o podía Devaki Krishna en la India, eran infinidad de nombres. Y como el catolicismo coge y dice, ok, digamos que esta es María y que este es Jesús, fin. Entonces no van a empezar a destruir estas estatuas. Entonces ellos se la juegan, lo mismo hacen con la deidad de Tammuz y dicen, no, ¿qué hacemos? No, digamos que es Jesús niño. Entonces ellos se juegan de una forma muy inteligente, dice, cogen la figura de Tammuz, de la cruz, que es el Tao, que eso ni siquiera es cristiano, ojo señores cristianos, que nos colgamos la crucecita o que nos hace, o que tenemos la manillita del pescado, eso no es cristiano, eso es paganismo también. Entonces, ¿qué hizo la religión universal de la época, llamada catolicismo? Digo, bueno, vamos a tomar la figura de este niño y vamos a hacerles creer a los cristianos que es el niño Jesús, fin. Entonces ellos no van a romper los templos de Tammuz. ¿No? ¿Qué otra cosa hacen? Dicen, tenemos más dioses paganos, infinidad de hechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta infinidad de dioses? Tenían a Cibeles, tenían a Janos. Habíamos hablado de estos dos y cómo ellos representaban las llaves. Y ellos dijeron, listo, digamos que las llaves que Jesús le entregó a San Pedro, nosotros las tenemos. Entonces, si nosotros mostramos las llaves, vamos a decir que son las llaves para los paganos de Janus y de Cibeles, pero para los cristianos que fueron las llaves que fueron entregadas de Jesús directamente como llaves físicas que nunca existieron a Pedro. Entonces, de esa manera, la gente tenía el símbolo de las llaves y cada quien creía lo que quisiese sobre estas llaves. Ya si fuesen las llaves de Pedro, ya si fuesen las llaves de Cibeles o las llaves de Janos. Hasta el día de hoy, el símbolo que vemos acá, con las dos llaves y con la tiara, es el escudo real del Vaticano. Bueno, sigamos, habíamos hablado que no solamente eran eso, sino que habían prendas también prendas religiosas, digámosles así. Teníamos que habían sacerdotes, habíamos hablado de los sacerdotes de Dagón. Dagón era este personaje mitad pez, mitad humano, el cual era un dios que era el acúmulo de muchos dioses y que le rendían culto por ser dador de alimento, y bueno, tenía muchos más atributos. Pero hemos hablado que habían sacerdotes dagónicos, sacerdotes de Dagón.
en este caso, este personaje que vemos acá, aquí vemos a un sacerdote dagónico, y cómo ellos representaban la forma del pez en una mitra. Esto fue reciclado y también lo cogió esta iglesia universal y dijo, bueno, pues están destruyendo todos los templos de Dagón, pues digamos que esto sencillamente es un gorrito, o sea, que nadie lo entienda, tan sencillo como eso. Ellos no van a decir, esta mitra representa al dios Dagón, no. Ellos sencillamente dijeron, no, esto es ceremonial y se acabó. No explicaban que venía de una cultura pagana. Bueno, habíamos visto eso, habíamos visto que no solamente la mitra era una de estas reliquias religiosas, por decirlo así, sino que también encontrábamos la tiara. La tiara fue utilizada por los papas, Pío XII, bastantes papas, y que después digamos que dejaron de utilizarla de una manera misteriosa. Y habíamos también hablado del pallium o padium, que era una prenda, esta prenda papal que la vemos, tenía un ritual extenso. Lo habíamos más o menos explicado. Habíamos hablado que este ritual, las monjas benedictinas esquilaban unos corderos, ponían esa lana en el obelisco, ojo, en la tumba de San Pedro, la mal llamada tumba de San Pedro. Después recogían esta lana, la tejían y era una ceremonia larguísima y luego se la entregaban al personaje. Pero esta prenda habíamos visto que no es que sea nueva. Esto es sencillamente el reciclaje de esta prenda que había sido encontrada de los sacerdotes babilónicos. Listo, sigamos. Y no solamente eso, habíamos hablado también de muchos, digamos que, objetos religiosos que se siguen utilizando en el catolicismo, en la religión universal. ¿Por qué es universal? Pues lógico, ha cogido de todo y venga todo y lo transformamos. Entonces habíamos hablado de los fabelus o los abanicos mágicos que se servían para hacer unas procesiones, que era la de la revitalización energética y eran otras cosas así. Era hecho con aves, con plumas de avestruz, y pues vemos la representación egipcia de los dos fabelus, y aquí pues lógico dentro de una procesión, o sea, aquí no hay nada más que decir, y esto es resumen, entonces no estoy diciendo nada nuevo. Habíamos hablado también de la cruz torcida, que era una cruz, Lelo Fabeli, creo que fue el que le había hecho, y había sido utilizada por satanistas del siglo IV a V. Actualmente la utiliza el Vaticano, y vean esto tan interesante. Encontramos en la base de la cruz, la piña, esto ya acompañado con una mitra dagónica. Bueno, sigamos. Habíamos hablado finalmente, ya finalizando lo que estábamos viendo ayer, habíamos hablado del obelisco. Dentro del obelisco habíamos visto que era una representación prácticamente egipcia, que hablábamos de Nu, de Geb, que era la representación de la diosa del cielo, el dios de la tierra, la concepción entre ellos dos, y cómo en el antiguo Egipto se le rendía culto al pene, por ser dador de vida. Entonces, que actualmente la aguja de Cleopatra, que había sido traída desde Egipto, que un papa la había mandado a traer, de hecho Calígula fue el que la mandó a traer, pasó por Heliópolis, y en 1500, si no estoy mal, 528 fue que Federico Fontana, bajo pena de muerte, si la llegaba a romper, la puso en mitad de la plaza. Pero este obelisco que vemos acá, que actualmente se encuentra en la Plaza de San Pedro, que no es la tumba de San Pedro, ellos dicen que es, pero no lo es, es un falo en piedra llamado la aguja de Cleopatra. Es uno de los más altos del mundo. Totalmente pagano, de origen egipcio. Sigamos. Y hasta ahí era el resumen de lo que hemos visto, 14 minutos. Creo que batí el récord. Bueno, entonces sigamos. Ahorita íbamos a entrar a la parte de nigromancia y necromancia, y estamos hablando cómo esa religión universal había cogido lo que mejor le pareciera de diferentes religiones para quitarse prácticamente de encima a los cristianos y decirle, esta también es su religión. Entonces empiecen a creer en esta estatua y no vayan a romper a la Madre de Dios, porque es la Madre de Dios. De hecho, habíamos visto que solamente hasta el siglo I
se le quitó el nombre de Isis, la Isis del seno, se le quita el nombre y le dice, esta ya no es Isis, esta es María. Entonces ya dejaron de romperla. Y ese no es Tammuz, ahora se va a llamar el niño Jesús. Y se hizo así con diferentes cosas. Bueno, dentro de la necromancia es una práctica que se ha utilizado desde África hasta los druidas nórdicos, y es adivinación por parte de muertos o utilizar parte de muertos. Y bueno, uno pensaría, bueno, la religión está exento de eso, o sea, no, incluso la Biblia lo condena, ¿sí? Dice, habla de los agoreros y habla de los sortílegos y todo eso, dice, y les dice a ellos que eso está mal, que lo dejen de hacer. Entonces vamos a ver qué trae esto. Cómo la religión ha adaptado toda la parte de necromancia dentro de las creencias. De San Francisco de Asís, y siempre se le ha reconocido a él sosteniendo una calavera mirándole los ojos. Dentro de lo que se conoce de él, él era una persona, digamos que muy dada a la vida y no tenía esa tendencia hacia la parte de la muerte. Después se vino a revisar qué es esta práctica, y era una práctica negromántica de coger un cráneo, mirarlo a los ojos durante un tiempo y tener una conexión con el muerto. ¿Sí? Eran prácticas de ese estilo. Entonces, algunas estatuas que tienen cráneos que se dicen ser religiosas o católicas o cristianas, realmente no lo son. Estas prácticas no son cristianas. Muchos de los cuerpos incorruptos de los que habla la religión católica, no solamente la católica, porque ustedes dirán, le están dando palo a la católica. No, hablemos de los ortodoxos. Los ortodoxos en la parte de Rusia y Baja Rusia, toda esta parte, también ellos tienen muchos cuerpos incorruptos a los cuales se les ofrenda, a los cuales se les ora, y dicen, no, es que ellos permanecen intactos. Bueno, en sí aplican una cera, una parafina, y tienen artistas los cuales trabajan sobre el cadáver. Entonces no es que es un cuerpo que murió, no, a estos cuerpos incluso les sacan los órganos y hacen todo un proceso para crear prácticamente una momia, ¿sí? Entonces hay mucha gente que así sea el pedacito de hueso y todo eso, lo vamos a ver más adelante. Vemos beatos, ¿cierto? Ejemplo, San Juan Bosco, vemos a Santa Catalina Laboure, fallecida de 1856. Estos se conocen con los cuerpos incorruptos. Muchos de estos, les digo, este se encuentra en Croacia. Muchos de estos se presentan tal cual están, ¿sí? Momias, o sea, y algunos pues permanecen por lo que yo les digo, por lo de las ceras que aplican y algunos procesos de momificación que utilizan. El catolicismo dirá, estamos exentos de eso, no tenemos tantos muertos en nuestras iglesias. Bueno, este libro donde encontramos, si encontramos esta cápsula de acá, tiene sangre de Juan Pablo II. ¿Sí? Que bueno, listo, la tenemos ahí, pero es una práctica que se tiene. Esta también tiene sangre de Juan Pablo II, esta crucecita ya también tiene sangre de Juan Pablo II, y vemos a Benito XVI besando la sangre de Juan Pablo II. Prácticas nigrománticas dentro del catolicismo. Bueno. Algunos hemos escuchado acerca de la Reina Muerte, de este personaje en México, y también es una práctica, sea o no sea avalada por el catolicismo, es una práctica nigromántica. O sea, tomar pedazos de muertos, hacer adivinación por estos pedazos de muertos, o ofrecer algo a estos muertos. Lógico, ellos van a contestar. Yo no le estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que esto no funcione. Claro que funciona, pero los que van a contestar no son muertos, son demonios. Ojo. Esta es una procesión católica y estamos viendo un cráneo. ¿Sí? Son prácticas nigrománticas. Vamos a hacer aquí como el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, entre los niños de ambas fotos? Ninguna. A todos les impusieron algo que ellos no sabían. O sea, realmente poner una religión, o sea, yo soy cristiano e incluso yo digo imponer la religión sin dejarle al niño que piense, que pregunte tan siquiera, está mal, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que imponerla, tenemos que enseñar y tenemos que instruir. Y si el niño tiene preguntas, pues lógico, tenemos que contestarlas. Bueno,
Procesiones. Dentro de las procesiones, que son estas prácticas paganas que tomó la Iglesia Universal y las volvió cristianas, hemos visto estas prácticas de la nigromancia, ahora entremos a las procesiones. Las procesiones más famosas era esta, la de la puerta de Ishtar. Entonces, Ishtar era conocida, digamos que fue la Semiramis después. Ishtar y estas procesiones eran procesiones que iban desde Babel hasta Egipto, eran supremamente largas. Algunas de las procesiones después se convirtieron en procesiones a Juegos Olímpicos, a según algunos dioses. La diosa Perséfone también tuvo sus procesiones. Incluso los egipcios tenían procesiones que les llamaban las barcas solares. En ellas daban una vuelta, un recorrido. Ya habíamos visto la cuestión de las procesiones. Este es un edificio que se encuentra en Estados Unidos, el Capitolio. Y en la parte alta nosotros podemos decir, bueno, tiene la Virgen María. Bueno, pues si hacemos un acercamiento, es Perséfone. Esta es una de las diosas paganas a las cuales se les hacía procesión en la antigüedad. Ella custodia las puertas del infierno. Interesante el dato. Y está allá, Capitolio de los Estados Unidos. Revisen en internet si creen que lo que digo es mentira. Las procesiones se siguen haciendo. Málaga, España, unas procesiones. La procesión, esta sí, digamos que no necesita presentación, pero en la antigüedad, y es un dato curioso, las procesiones incluso se hacían los masones, las hacían los cruzados, las hacían los caballeros de Malta, y muchas de estas procesiones eran a este ser del cual vamos a hablar, que se llama Baphomet. Esto. Procesiones a la Santa Muerte. Bueno, ¿y qué se dice de las procesiones? Según el Dios si yo soy de una religión, digo yo, esta es mi Biblia, ¿y qué dice ese Dios? Pues ese Dios dice, contratan a un artesano que les haga un Dios para inclinarse ante él, lo adoran, lo cargan sobre los hombros pidiéndole ayuda, pero no les responde. O sea, lo cargan sobre los hombros. Es una procesión. Listo. Entonces, hemos visto cómo la religión universal, llamada catolicismo, ha acogido estas diferentes prácticas paganas y las ha cristianizado, pero que no son cristianas. Hemos visto la procesión, todas las del resumen que hicimos ahorita, hace unos 10 minutos, y esta, que es el rosario, la rista, sarta o tashbih. Como dato curioso, cuando el catolicismo ya en Roma se estableció y empezaron a mandar los primeros misioneros, algunos llegaron hasta India. Y de una forma interesante, por el año de 1800 y algo, se habían dado cuenta que estos personajes ya andaban con rosario. Entonces les pareció, sí, yo también traigo el mío, vea, ¿y cuántas cuentas tiene? Que son las pepitas, no, tantas. Y ustedes aquí le rezan, por ejemplo, en este caso, se les rezaban a los 109 nombres de Vishnu. Entonces había un parecido. Muchos de los misioneros no sabían, pero se habían recogido, ellos ya tenían dentro de Babel este tipo de tashbih o este tipo de rosario. Entonces era un artículo pagano que ellos dijeron, vamos a cristianizarlo de alguna manera. Los brahmas también tienen sus cuentas, ¿sí? Y ya sea que le oren al dios Vishnu o los brahmas, se me olvidó el otro nombre, bueno, son diferentes dioses y cada uno prácticamente se repiten los nombres de los dioses a los cuales ellos adoran. Si nosotros vamos a una de las, por ejemplo, de los comercios que vamos a encontrar en Medio Oriente, perfectamente vamos a encontrar que se venden rosarios. Lógico, no está la forma de la cruz ni nada de eso, pero son rosarios llamados tashbih. Nada de diferencia tiene con los rosarios que nosotros encontramos en la religión católica. ¿De a dónde son adoptados? Bueno, pues realmente habíamos hablado de las monedas y de los denarios y cómo dioses paganos que estaban dentro de estas monedas sostenían los rosarios en sus manos y de hecho los faraones eran enterrados con sus rosarios.
De hecho, las cuentas se ven alrededor. Muchas de esas cuentas eran nombres u oraciones por el dicho Dios. Vemos que no tiene nada diferente con esto, y de hecho la historia nos cuenta que Dominico II fue el que recibe el rosario. Dice la historia que se recibió directamente de las manos de la Virgen. Bueno, aquí yo voy a meter un poco la cuchara diciendo, bueno, ¿qué personaje fue el que le entregó el rosario? ¿Sí? Si apareció con su corona y toda la cuestión y haciéndose llamar la reina del cielo, como posiblemente lo hizo, y entregó este rosario, bueno, pues podemos atar cabos y pensar quién realmente entregó este rosario al personaje. ¿Sí? O sea, no digo que no haya sucedido, es posible que sí haya sucedido. Entonces se le entrega el rosario y prácticamente la orden de los dominicos son los que arrancan por el año de 1800 a hacer la hora de las liturgias, que era esto, que cogían y se repetían los 150 salmos. Entonces se repetían y se oraban los 150 salmos, digámoslo así. Pero como la gente del exterior los veía a ellos y ellos querían, la gente decía, yo quiero hacer lo que ustedes hacen, bueno, pero es que ustedes no saben leer, entonces no les puedo, tampoco les vamos a dar la Biblia para que la lean. Entonces ustedes repitan, entonces cojan las pepitas y repitan. Entonces la gente iliterada lo que hacía era repetir. Y hasta el día de hoy se sigue repitiendo con un tashbih, con un japamala o con un rosario. ¿Mm? Ya esta fue la modificación que se le hizo al rosario actual que tenemos, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sigue siendo un artículo pagano, el cual, de una forma muy astuta, la religión universal adoptó y se la entregó al cristiano diciéndole, con esto puedes orar. ¿Mm? Pero bueno, si nosotros vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia, de los que creen en la Biblia, sobre esto, dice, en Mateo 7:6 al 8, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No hagáis vanas repeticiones, o sea, de antemano ya se estaba hablando que existía ese objeto bíblico. ¿Sí? Existía el objeto y la gente oraba en vanas repeticiones. No ores de esa manera. Si vas a orar, vete a tu cuarto allá a solas y habla con él. Bueno, culto a Baal, que era besando ídolos. También fue una práctica pagana que la religión universal adoptó y dijo, bueno, la vamos a volver de una forma, la vamos a cristianizar. Todos habíamos ya escuchado acerca de Baal, de este como macho cabrío. ¿Y qué decía la Biblia sobre esto? Dice, yo haré que en Primera de Reyes 19:18, dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Arrodillarse y besar objetos, besar estos ídolos, era una práctica pagana. ¿Sí? ¿Lo vemos hasta el día de hoy? Sí. Sí lo vemos ahí. La práctica de besar, y más adelante lo vamos a ver, cómo incluso se viene y ha absorbido todo. Se ha absorbido incluso el fútbol. Levanta una copa y la besuqueadera y todo. ¿Ustedes creen que eso es, porque no, lo besamos? No, realmente tiene un culto. Eso tiene un culto. El besar ídolos tiene culto. Entonces vemos acá cómo está Juan Pablo II, y hay otras personas besando, ejemplo, a Semiramis. Yo ya le digo con el nombre propio, porque para mí ella, o sea, con el perdón de los católicos, para mí este personaje no es Miriam o María, la madre de Jesucristo. Eh, se besa al piso. Mucha parte de uno diría, ay, es sencillamente como algo de humildad, bajarse y besar el piso y decir, llegué salvo, o gracias Dios. No, realmente el ritual de besar el piso era decir, estas tierras pertenecen al catolicismo, o sea, son entregadas a la religión universal. Era una práctica pagana. Listo. Y vemos, ejemplo, al Papa, tanto al Papa Francisco como al Papa Juan Pablo, besando pisos, besando libros, el Corán, en este caso, en 1999,
No solamente él besa, a él lo besan, y le besan va a ser así chistoso, pero besan el anillo que él tiene, que en este caso es un anillo de oro. Este anillo de oro, en la parte interna está San Pedro, pero bueno, incluso San Pedro dijo, yo no tengo oro ni plata. Entonces no se sabe, ese anillo sencillamente fue, fue añadido dentro del catolicismo como una prenda cristiana. No lo es. Y existe, y sigue la cuestión de besar. ¿Sí? Mm, esa estatua tiene una historia muy interesante hablando de los besos y el besuqueo y todo esto, que es la estatua que nosotros vamos a encontrar en el Vaticano. Esta estatua, si nosotros vamos a mirar, dicen que es San Pedro. Y, y bueno, pues tiene mucha historia, porque no sé si alcanzan a observar acá, en esta parte, el pie de la estatua, los pies de la estatua, están supremamente gastados. Todo el mundo hasta el día de hoy llega, la toca, besa la estatua, porque dentro de la historia del catolicismo, Numa Pompilio, que fue un emperador romano, mandó a traerla y dijo, bueno, van a tener indulgencias los que toquen y besen esta estatua, pero realmente esta estatua no representa lo que representaba hoy en día. Hoy en día le pusieron, vamos a ver aquí, el disco solar y le pusieron las llaves. Entonces digo, no, a San Pedro. Ah, todo el mundo, San Pedro. Entonces va, lo tocan, lo besa, le piden a San Pedro que les ayude. Pero como cosa curiosa, esa estatua es muy antigua y no es San Pedro. Realmente es Júpiter. Quiero que veamos unos detalles sobre esta estatua y después vamos a pasar a la otra diapositiva. Quiero que vean el detalle del mudra de la mano, que no es una mano cornuta, pero es un tridente. Esto quiero que veamos las llaves que sostienen. Habíamos visto que las llaves era simplemente, y en la parte bíblica era la simbología, te entrego las llaves, pero nunca fueron unas llaves físicas, los cuales los dioses paganos sí tenían una representación de unas llaves físicas, que era Janus o Cibeles, tenían representaciones de llaves físicas. Entonces, tenemos acá discos solares, llaves y tridentes. Listo. Y tenemos una cátedra. La cátedra de San Pedro es muy diferente a la catedral de San Pedro. La catedral de San Pedro es la iglesia. La cátedra de San Pedro es la silla. Entonces, esta cátedra se llamaba como la cátedra de San Pedro. Vamos a ver, simplemente les hablo de esto, es para ver lo que nos viene adelante. Este personaje es Júpiter. Sí, señores, es Júpiter. Entonces, él era reconocido por ser un dios, tenía la luz, lógico que el nombre, incluso el nombre Júpiter, era como el padre de la luz. Ojo, recordemos quién era el portador de la luz. Y mantenía el mudra de tridente. ¿Sí? El mudra de tridente representaba eso, un tridente. A veces dioses paganos como Poseidón y todo eso tenían tridentes. Entonces, cuando nosotros vemos esas imágenes que Jesús sale haciendo así, está aquí, ahí sale. Bueno, o sea, nadie, ni siquiera la Biblia dice que Jesús saliera dando bendiciones de esta manera. No, simplemente son mudras paganos, los cuales hábilmente se adaptaron al cristianismo. Aquí lo vemos, dice, la estatua, ¿cierto? Que se encuentra actualmente es la estatua de Júpiter, la cual fue modificada, se encuentra en Roma y pertenecía al dios Júpiter, ¿sí? Este es Júpiter y a Júpiter se le reconoce en la mitología por devorar sus hijos. Era demasiado cruel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cátedra de San Pedro, que era la silla? Bueno, esta silla, que digamos que no se encuentra actualmente dentro del Vaticano, porque la sacaron, esta silla se la echaban en procesión, le metían un palo por estos agujeritos y se la llevaban en procesión. Decían que había sido la silla donde se había sentado San Pedro y hacían el festival de la silla incluso. Pero ¿qué pasó? El Papa Pablo VI en 1968 mandó a hacer unas pruebas de antigüedad de esto
y resultó que la madera ni siquiera coincidía con la era apostólica. Entonces dijeron, ay, no pudo haberse sentado San Pedro. De hecho, lo más interesante es que estos recuadros que estaban acá tienen las proezas de Hércules. Entonces, meter dioses en algo que se supone que era cristiano, entonces, ¿qué se estaba adorando y qué estaban haciendo creer? Cuando el Papa Pablo VI se da cuenta que dice, ok, esto no tiene nada que, mándenla, aíslenla y que esto no vuelva a salir a la luz. Aquí vemos los 12 trabajos de Heracles o de Hércules. ¿Sí? No los voy a comentar, porque de todas maneras lo único que quiero demostrar, o lo que quiero mostrar con esto, es que muchas de las tradiciones que se hicieron bajo el nombre de cristianas nunca lo fueron, sencillamente fueron tradiciones paganas. ¿Mm? ¿Y qué dice prácticamente la Biblia de esto? Dice Éxodo 23:24. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás del todo sus imágenes. Éxodo 23:24. El crocier. Entonces, hemos visto algunas cosas, esto ya para tratar de finalizar la charla que habíamos empezado ya hace 2 charlas atrás. El crocier es otra de esas cosas que la religión universal tomó el paganismo y la volvió cristiana. Una de las cosas que utilizaban los egipcios y los faraones, vemos el cetro o el crocier, que siempre tenía una forma de reptil, o sea, de serpiente por sus franjas. Tenía el látigo, la masa y el hank. Y vemos muchas representaciones de este crocier. ¿Sí? El crocier era una representación de poder. ¿Sí? Dentro de la bíblica, de la parte bíblica, el bastón que se habla es un bastón para guiar ovejas. Era muy parecido a este, pero este tenía una representación de poder, el otro sencillamente era una representación de ser pastor de ovejas. Actualmente, si uno les pregunta en el Vaticano eso qué significa, no, ese es el bastón para guiar a mis ovejas. Entonces lo han sabido modificar de una forma muy, muy astuta. Incluso la misma Atenea tenía un crocier. Estos crocieres son actuales en el Vaticano. ¿Listo? Lo interesante del asunto es ver dragones, ¿sí? O figuras reptiloides dentro de estos crocieres. Cuando ya vemos un personaje como estos, la persona o el que ha seguido el estudio del que hemos hablado, ya no va a ver a este personaje como alguien disfrazado o vestido de una forma extraña. No, ya va a entender y va a decir, bueno, aquí tenemos una mitra que representa a Dagón, tenemos el Palion, que viene de la época de Nimrod, de los sacerdotes de los misterios babilónicos, tenemos el crocier, que es faraónico, incluso adentro tenemos la cruz patada, que era Shamshid Adad V, y muchas de estas cosas empiezan a tener sentido. Dicen, oh, cómo esta gente ha recogido diversas culturas y las ha transformado en un falso cristianismo. Dios solar. Vamos a hablar en el tiempo que nos queda, llevamos media hora, de los dioses que nos hacen falta, que son dioses solares, dioses lunares, y cómo esos dioses también de una forma hábil han sido adoptados hacia el cristianismo. El dios solar, por todos lados hemos visto dioses solares, desde el antiguo Egipto, incluso sumerios, presumerios, los babilónicos, a los fenicios, todos tenían una adoración al sol, ¿no? Incluso hemos hablado que a Tammuz se le había asociado con el sol, por el sol invicto, porque él había nacido el 25 de diciembre. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que Jesús no fue el que nació el 25 de diciembre, que de una forma errada se cree eso, pero que el 25 de diciembre le pertenece a Tammuz, no le pertenece a Jesús. Jesús de hecho nació por ahí en primavera, para un abril o algo así. Entonces vemos que incluso en los denarios y en las monedas se encontraba el sol invicto como un personaje, como una deidad, ¿sí? Y no solamente por los lados de Egipto. Esto es mesoamericano.
y también son dioses solares. Quiero que tengan esto en cuenta de cómo este tipo de dioses no solamente abarcaron la parte de la antigua Mesopotamia y de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Estos dioses, incluso la mujer, el niño y todos los que estamos hablando, los vamos a encontrar en Mesoamérica también. Bueno, ¿qué son estos dioses solares en la actualidad y cómo la religión universal o católica los adoptó? Son las custodias. Vamos a ver estos artículos religiosos dentro del catolicismo y uno dirá, bueno, eso es como una cruz adornada. No, realmente son dioses solares, ¿sí? O los discos solares que tienen estas imágenes encima de sus cabezas representan eso, el sol. ¿Sí? Si vemos acá muchas también de los discos solares o de los dioses solares son representados por todo lado dentro del Vaticano. ¿Sí? El dios lunar, pues lógico, también tiene que hacer su presencia en esto. Habíamos hablado ya anteriormente de la luna. Habíamos hablado como muchos de estos dioses lunares son muy antiguos, estamos hablando de 2400 años antes de Cristo. Este es un rodillo, ¿sí? que se encontró en el mar de Cachcajer, en el norte de Babilonia. Este es el dios lunar. Vemos acá la representación de la luna y de una forma interesante, y guardémoslo en la memoria, como este dios lunar prácticamente es o sea, si lo ponemos de pie, es una persona supremamente alta. En la siguiente diapositiva se va a ver un poco más claro. Tenemos al dios lunar y a estos personajes. Si él se pusiese de pie, más o menos sería como hasta acá de alto, y vemos la representación de la luna. Esto es realmente antiguo, ¿listo? Pero no es el único lugar donde se encuentran, o sea, la parte de la antigua Mesopotamia no fue el único lugar donde se encontraban estos dioses lunares. Dioses lunares vamos a encontrar, por ejemplo, Selene, la antorcha, y ustedes dirán, sí, yo he visto una diosa con una antorcha y posiblemente con unos piquitos y sosteniendo la antorcha. Bueno, por ahí va la cuestión. Entonces vemos a Selene, que era una diosa lunar, a Xingu, vean tan interesante su manita, haciendo un tridente sobre una luna, a Hecate con una luna en la cabeza, dioses paganos todos. Tenemos a Sin, que es este personaje de acá, una tabla hecha en lápiz lazuli, se hablaba que este era un dios lunar. Lo vemos acá, los cuernos, la parte de los cuernos representaba la luna, aquí vemos atrás incluso la luna, y vemos la antorcha. Todas las culturas relacionan esa parte, la luna, la antorcha, y todos se van volviendo, son símbolos. ¿Sí? Tenemos Selene acá nuevamente, con la antorcha, la luna. Tenemos dependiendo de la cultura, si fuese griega o fuese romana, se le llamaba Diana. Diana era la diosa lunar, también para ellos. Y habíamos visto que en los denarios, alrededor de la PM, que era la palabra Pontifex Maximus, encontrábamos una luna. Y miren la singularidad de las lunas no miraban así, no, siempre miraban hacia arriba. Entonces, el dios lunar y todas las deidades tenían esa característica. Y la luna siempre iba hacia arriba. Ahora revisemos lo siguiente. Bueno, se van a asociar varias figuras hacia esto. Quiero que miremos aquí hacia abajo esta M, lo cual representa la Virgen o Virgo, ¿sí? Entonces, en los signos zodiacales. Esta M se asoció a la luna, a la mujer y a la Virgen. ¿No suena familiar una mujer, una virgen, una luna? Bueno, sigamos. No solamente estoy tratando de que ustedes digan, le dio palo, está destruyendo el católico. No, quiero que miremos que otras culturas también tienen la luna. Miremos esta imagen tan interesante. Esto es Islam. Vemos la luna, ¿cierto? Y vemos dos estrellas en las puntas de la luna. Puro Islam. Ok. Ya hemos visto algunas de las mezquitas del Islam, hemos visto cómo ellos van allá, van y visitan la tumba de Mahoma, bueno, y mucho pues de las cosas que hemos visto actualmente.
Todas estas puntas no se ve actualmente, pero muchas de las mezquitas tienen la luna y la estrella. De hecho, muchas de las banderas de estos lugares tienen la luna. ¿Por qué? Porque representa a los dioses lunares. ¿Cuál es el dios por excelencia? Alá. Entonces, cuando alguien dice, no, es que todos los dioses del mundo son el mismo dios, nah, error. ¿Por qué? Porque es que este es un dios lunar. ¿Sí? Este dios lunar, esta es una de las representaciones más antiguas de Alá. ¿Sí? Y Alá, de hecho, se conocía con el nombre Aná o Nana, y eso quería decir luna. Entonces vemos en la parte de arriba cómo mezquitas y tenían esta parte de la adoración a la luna. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, en las mezquitas seguimos encontrando estas lunas. ¿Por qué? Porque representan al dios lunar Alá. ¿Sí? Que antes se conocía como Nana, ahora se llama Alá. Esta luna, con las dos estrellas, se le hace conocida. Bueno, revisemos otra foto de esas, que no es la única. Vemos aquí otro dios lunar con las dos estrellas en las puntas. ¿Sí lo ven? Pues bueno, aquí viene la noticia. Muchas de estas lunas es un dios, ya lo hemos visto, es un dios lunar que fue anexado de una forma inteligente hacia el cristianismo. Entonces fue adoptado. ¿A dónde lo ponemos ahora? No lo podemos mostrar como una luna por ahí sola volando. No, pues pongámosla en los pies de Semiramis. Entonces vamos a tener ya varios dioses. Vamos a tener un dios solar, ¿cierto? Vamos a tener Semiramis. Vamos a tener al dios Nana o al dios Alá. Vamos a tener ejemplo acá el rosario, el Tashbi, ¿cierto? En este caso vamos a tener a Tammuz, al rosario Tashbi o el Japamala. Vamos a tener a Semiramis y vamos a tener a Alá y al dios solar. Entonces, ellos en su genialidad, pues cogen todas las creencias, las vuelven una y la presentan hacia el cristianismo. El pagano dice, yo veo mi luna, yo adoro mi luna. El pagano dice, yo veo mi rosario, adoro mi rosario y lo rezo. Veo a Tammuz, ok, yo voy a adorar a Tammuz, pero el cristiano, ¿qué ve? El cristiano ve a María, a Jesús, ve a una luna y unos serafines y se acabó. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se utiliza. Ejemplo, la bandera turca, nosotros nos hemos dado cuenta que tiene la luna y la estrella, ¿cierto? Y son cultos a dioses lunares. Es por todo lado vamos a encontrar dioses lunares. ¿Sí? Entonces, eso es extenderse mucho. ¿Y qué se dice acerca de estos dioses lunares o de estas estrellas o de estos soles? Dice la Biblia, en Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Más claro, no canta un gallo. Le está diciendo, yo se los di a ustedes, pero no se arrodillen y no crean que eso es un Dios, porque yo los creé. Y lo creé para que a ustedes les sirva, para que les ilumine la noche, para que se guíen cuando tienen que sembrar, cuando tienen que recoger. Pero no se inclinen ante eso. Él es claro. Bueno, ¿qué dice Ezequiel 18:12? El que levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación, ¿vivirá? Pregunta el Señor. No vivirá si ha cometido todas estas abominaciones. Ciertamente morirá y su sangre será sobre él. Bueno, sigamos. Otros símbolos paganos, y estamos ya tratando de finalizar esta charla. Dentro de otros símbolos paganos que vamos a encontrar el Cladak. El Cladak era un símbolo pagano céltico, el cual representaba una mano derecha, una mano izquierda y una corona. Representaba prácticamente 13 entes que eran superiores para ellos y hablaban como de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, o una triada, pero que no eran de ese aspecto, digamos, no era bíblico, por decirlo así. Entonces, esas triadas las hemos incluso visto en la antigüedad con Semiramis, con Nimrod y con Tammuz. Entonces, esta era una representación de ese tipo de triada. Pero quiero que revisemos esto, el corazón. Hemos escuchado algo como el sagrado corazón, o exacto, sí, lo han reciclado y no lo han presentado como cristiano. De hecho, no solamente es el único corazón que existe, ¿sí? Vemos que hay corazones en el hinduismo, ¿cierto?
corazones o el culto al corazón, o que se sacaba al corazón y se ofrecía a los dioses en sacrificios aztecas. Tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, cosa no bíblica, y de lo que yo les estaba hablando, el mudra del tridente, y aquí en la señora Semiramis, el corazón, el mudra del tridente, el corazón, e incluso tenemos en piezas olmecas adoraciones al corazón. Entonces, volvemos a lo mismo, no es solamente acá, sino es algo que se extendió por todo lado y fue algo que el Vaticano absorbió de una manera interesante. Por ejemplo, para un ejemplo muy sencillo, del cual hablaremos después. Para los antiguos indígenas, el dios, ¿quién era? La Pachamama. ¿Por qué? Porque la Pachamama me daba todo, me daba el agua, me daba lo que yo necesitaba. Y aparte de eso, ya para, digamos que los indígenas norteamericanos, existía el Gran Espíritu. Entonces era una combinación de Pachamama y Gran Espíritu. Pero de una forma interesante, el católico llega y dice, bueno, vamos a ver acá. Ustedes están adorando a la Pachamama, ¡pum! Esto se llama la Virgen de Guadalupe. Es también la Pachamama. Entonces, de una forma interesante, ellos convierten y hacen que otras culturas asimilen este tipo de creencias. Esta es Astaret, no, no lo puedo creer, de los fenicios. No. Bueno, digamos, no lo tengo en la casa. Pero ya lo he dicho. Bueno, algo interesante que tiene este personaje es la corona, la vamos a ver acá. Es una torre. Y la vamos a ver cómo muchos de estos símbolos paganos, no solamente el catolicismo, los ha adoptado. Incluso el cristianismo. A los que dicen, no, el cristianismo, ¿cómo va a adoptar? Sí, señores. Ya les he dicho, la cruz, la de Tao, eso no es un símbolo cristiano. El pez, vimos que es Dagón, eso tampoco es un símbolo cristiano. De hecho, las torres no son símbolos cristianos. Las coronas, las cruces dentro de las coronas no son símbolos cristianos. ¿Sí? Otras religiones que utilizan símbolos paganos son muchas. Hemos visto acá, no sé si alcanza a ver un poquito. Esta es la corona y la cruz. Vamos a hablar también del compás y la escuadra, del número 33, que es, ya empezamos a decir, muchos de estos dioses y muchos de estos artículos finalmente se convierten en símbolos. Entonces, si hay un símbolo en eso, sabemos de dónde proviene. ¿Listo? Tenemos la calavera, tenemos el pentagrama, ya sea en verso o en su otra forma. Tenemos esta, que algunos mal llamarían la estrella de David y la asociarían con algo cristiano, no lo es. Tenemos la águila de dos cabezas, tenemos la entrada con dos torres, tenemos las cruces patadas, encontramos coronas, estrellas, bueno, mejor dicho, todos estos simbolismos y aún más simbolismos los van a tomar muchas religiones. Entonces, digamos que aquí yo les voy a decir, el catolicismo, aunque ha sido la religión universal y aunque ha sido la que ha adoptado todo el paganismo, lógico, también han habido otras religiones que dicen, yo también quiero eso, ¿sí? En esta representación vemos una gráfica de los testigos de Jehová. Y quiero que se resalte en este punto de la falda este rostro. ¿Conocemos a este personaje? Sí, señores, se llama Júpiter. Adoración a Júpiter. Y haciéndolo pasar por cristiano. ¿Listo? Este es un templo, y es un templo mormón. ¿Qué vamos a observar en él? Estrellas invertidas, ¿cierto? Pentagramas invertidos. Vamos a ver dioses solares, y no solamente eso. O sea, si uno pudiese estudiar en sí el contexto de cómo es un templo mormón, el simbolismo es máximo y está por todo lado. Dioses lunares, dioses solares, estrellas incluso, saludos masónicos en ciertos puntos. Bueno. Si hablamos también de los adventistas del séptimo día,
Lógico, ellos también son de una línea pagana. ¿Por qué? Porque ellos también vienen de una línea de masonería. Entonces, esto hasta ahorita va a ser el abrebocas, no del próximo, porque el próximo nos vamos a ir más para atrás. El próximo no vamos a tocar este tema. Este va a ser el plato fuerte y el final, el postre va al final. Bueno, entonces, en conclusión, y para terminar aquí ya vamos 55 minutos, y creo que con esto cerramos. El paganismo es muy antiguo. El paganismo viene de dioses que fueron demonios, que se adoptaron por muchas religiones y que hasta el día de hoy nos los han impuesto como cristianismo. ¿Sí? ¿Cómo nos lo impusieron a nuestros abuelos y a nuestros padres? A punta de espada. Cuando llegaron los españoles, de una forma poco amable, trajeron Biblia y trajeron espada. Entonces, al que no creyeran le cortaban las manos o lo mataban. Ese miedo fue inculcado a nuestros bisabuelos y de hecho a nuestros abuelos. Entonces, hablar de algo así era, hombre, te van a matar. Entonces, ese miedo se convirtió en un respeto, un mal llamado respeto. Entonces, ya cuando dicen, no, es que yo respeto a este, no, yo respeto a eso, yo con eso, no. Eso es miedo, eso no es respeto. Entonces, lógico, el miedo es una forma de dominación. Entonces, no es lo único que ha utilizado la iglesia, medios de dominación, sino que muchas sectas han utilizado medios de dominación, tal vez no a través del miedo, ¿sí? Pero muchos de estos simbolismos van a seguir ahí permaneciendo. Con esto finalizamos, ¿cierto? Para la próxima entrega vamos a hablar de la semilla del mal. Todo esto eran las raíces, desde Nimrod, prácticamente lo que fue la antigua Babilonia hasta la Babilonia actual, pero estos prácticamente son raíces. Vamos a ver la próxima entrega, la semilla. ¿De dónde se origina todo esto? Que es prácticamente la parte más interesante. Y cuando tengamos la idea de la semilla, de la raíz, vamos a ver las ramas. ¿En qué ha desembocado todo esto? ¿Quiénes son los que están detrás de estos tres poderes? ¿Sí? Un poder espiritual, un poder financiero, un poder militar. Y hasta el día de hoy, cómo nos controlan. Les agradezco mucho a todos su atención y nos estaremos viendo en una próxima entrega. El próximo domingo a las 8.